total de los esteros entre bañados, arroyos, lagunas es 1.300.000 hectáreas todo el sistema Iberá. Después del Amazonas, este es el segundo reservorio de agua dulce más importante que tenemos acá en Sudamérica. Nosotros estamos acá en el portal Laguna Iberá, que es justamente Colonia Carlos Pellegrini, y después hay portales nuevos que se están abriendo recién. Dentro del parque ya directamente es únicamente animales silvestres, como los yacarés, los carpinchos, todo. Lo que hizo el gobierno fue en el año 83, creó el parque provincial, y lo bueno que tuvo fue que le dio la propuesta de trabajo a los que eran cazadores, de que empiecen a proteger a los animales y iba a tener un sueldo mejor, digamos, que iban a estar mejor. Muchas veces tuvieron que luchar con otros cazadores, con gente de todos lados, venía, como no era prohibido, todo el mundo venía a hacer lo que quería, digamos. Ellos lo que se arriesgaban a que le agarren, por ejemplo, le pique una víbora, aguantaban los temporales fuertes, tormentas, viento, todo. Y la verdad que pasaron muy mal, digamos, esa gente que para mí siempre digo, están allá arriba porque fueron los que iniciaron. Gracias a ellos tenemos todo lo que podemos apreciar acá y disfrutar, digamos, del turismo y nosotros mismos como lugareños. Mi nombre es Martín Ledesma, soy hijo acá de Pellegrini, trabajo de guía acá hace casi 22 años. El trabajo principal acá es la pasión en lancha y las caminatas diurnas y nocturnas. Pasamos por abajo del puente y lo que vamos a hacer ahora es el arroyo Miriñay. Ahora está linda la tarde, así que vamos a ver varios yacarés en el lugar donde vamos a hacer el avistaje, que van a estar todos afuera ahí aprovechando a tomar solcito, ¿no? Porque los yacarés, sobre todo, que son reptiles, son animales de sangre fría. Esto es es mi vida, digamos, trabajar en esto. Y lo hago con mucho gusto y lo hago porque quiero este lugar también, es mi lugar. Y acá, por ejemplo, estamos viendo una parte de la costa de la laguna sería, que también vamos a escuchar algunos sonidos por ahí, de las ranas, los grillos, más que nada, que son los que dan la serenata, como decimos acá, a la noche. Que se escuchan las lechuzas, los ipacá que están gritando ahí. Eso es señal de que también mañana va a estar un hermoso día, según las creencias populares. Vamos a hacer un sendero que se llama Sendero Carayá, Sendero Los Monos, un sendero de unos 600 metros lineales. Y tenemos un par de carpinchos que también son típicos de acá. Lo bueno que tenemos este monte que es bien autóctono, es bien nativo. Y también eso te va marcando que tenemos el aire puro, por ejemplo, no hay contaminación. Que también siempre digo es un buen momento para respirar profundamente, limpiar los pulmones. Yo creo que nuestra tierra es algo que tenemos que cuidar y conocer principalmente. La amenaza siempre está, pero es por el hombre, a través de los grandes incendios que puede haber. La otra vez, cuando tuvimos los incendios acá en verano, había muchas aves que estaban con los nidos, por ejemplo, los yacarés que estaban con los huevos, y ese año se quemó todo. Y eso fue un año perdido totalmente, porque, o sea, si bien después se recupera, pero lleva sus años. Son campos privados que queman para que venga brote nuevo para el ganado, pero muchas veces al estar tan seco toda la vegetación, viene el fuego, digamos, a los esteros, y una vez que agarran los esteros es difícil de parar, digamos, porque ahí tenemos las islas flotantes, que muchas veces islas flotantes son vegetación, que están todo entrelazado entre sí mismas, se forman como colchones, entonces muchas veces el fuego está acá arriba y por debajo. Los bomberos por ahí apagan acá arriba superficial y abajo sigue el fuego. Capaz que en algún momento brota allá a 20 metros, brota otra columna de humo y así sucesivamente. Es muy difícil controlar, digamos, una vez que se queme. La amenaza siempre está. En la época me acuerdo que el chamamé se está extinguiendo como el idioma guaraní. Hoy en día estamos declarados Patrimonio de la Humanidad. ¿Qué más pedirle a Corriente que ya me dio sus paisajes? ¿Qué más pedirle a los pájaros que aprendí a volar con ellos? El chamamé es una música típica
acá de Corrientes, porque también forma parte de nuestra cultura, nuestras raíces, de nuestro antepasado. Siempre que tenemos la oportunidad con la gente que nos visitan acá, también tratamos de que ellos se lleven una partecita de nuestra música, de nuestras costumbres, de nuestra cultura, no solamente del yacaré y del carpincho, sino de nuestra música también, que nos representa a los correntinos. Que yo me siento un protector también de los animales. Yo creo que hoy en día está viendo el trabajo que se hizo en un conjunto y las futuras generaciones tienen que seguir esto. Esto es una naturaleza pura que tenemos que cuidarlo y conocer, pero principalmente tenés que aprender a querer